Daniel 6. Darío dividió el reino en 120 provincias, cada una bajo un gobernador. Y los gobernadores eran responsables ante tres presidentes. Daniel era uno de ellos. Esto era para que el rey pudiera administrar el reino eficientemente. Daniel pronto demostró ser más capaz que todos los demás presidentes y gobernadores, porque tenía una gran habilidad. El rey comenzó a pensar en colocarlo sobre todo el imperio como su jefe administrativo. Esto puso muy celosos a los demás presidentes y gobernadores y comenzaron a buscar alguna falla en la forma en que Daniel manejaba sus asuntos, para que pudieran quejarse al rey sobre él, pero no pudieron encontrar nada para criticarlo. Era fiel y honesto y no cometía errores, por lo que concluyeron que su única oportunidad era su religión. Así que decidieron ir al rey y le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Nosotros, presidentes, gobernadores, consejeros y diputados, hemos decidido por unanimidad que debe hacer una ley irrevocable bajo cualquier circunstancia, que durante los próximos 30 días, cualquiera que le pida un favor a otro dios u hombre, excepto a ti, su majestad, sea arrojado a los leones. Su majestad, pedimos tu firma en esta ley. Fírmala para que no pueda ser cancelada o cambiada. Será una ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Aunque Daniel lo sabía, se fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en su habitación de arriba, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oró 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Luego los hombres se agolparon en la casa de Daniel y lo encontraron orando allí, pidiendo favores a su Dios. Fueron de nuevo a su rey y le dijeron, le recordaron sobre su ley. ¿No ha firmado un decreto que dice que no permite peticiones a cualquier dios u hombre, excepto a ti durante 30 días, y quien lo desobedeciere será lanzado a los leones? Sí, respondió el rey. Es una ley de los medos y los persas que no se puede alterar ni revocar. Luego le dijeron al rey: nuestro compañero Daniel, uno de los judíos cautivos, no está prestando atención ni a ti ni a tu ley. Está pidiendo favores a su Dios, orando 3 veces al día. El rey estaba muy enojado consigo mismo por firmar esa ley y decidido a salvar a Daniel. Pasó el resto del día tratando de pensar en alguna forma de sacar a Daniel de esta situación. Pero en la noche los hombres volvieron al rey y le dijeron: Su Majestad, no hay nada que pueda hacer. Usted firmó la ley y no se puede cambiar. Así que por fin el rey dio la orden de arrestar a Daniel y lo llevaron al foso de los leones. El rey le dijo: Tu Dios, a quien adoras continuamente, te guarde. Y luego lo arrojaron, y una piedra grande fue traída y colocada sobre la boca del foso, y el rey la selló con su propio anillo de sello y el de su gobierno, para que nadie pudiera rescatar a Daniel de los leones. Luego, el rey regresó a su palacio y se fue a la cama sin cenar. Se negó a su entretenimiento habitual y no durmió durante toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente se apresuró a ir al foso de los leones y gritó con angustia: Oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿fue tu Dios, a quien adorabas continuamente, capaz de liberarte de los leones? Entonces escuchó una voz: Su Majestad viva para siempre, dijo Daniel. Mi Dios ha enviado a su ángel y le dijo que cierre la boca de los leones para que no me puedan tocar, porque soy inocente ante Dios, ni te he hecho daño. El rey estaba fuera de sí de alegría y ordenó que sacaran a Daniel de la guarida, y no se encontró ningún rasguño en él, porque creía en su Dios. Entonces el rey emitió una orden de traer a los hombres que habían acusado a Daniel y los arrojaron al foso, junto con sus hijos y esposas. Y los leones saltaron sobre ellos y los destrozaron, incluso antes de que llegaran al fondo del foso. Después el rey Darío escribió este mensaje dirigido a todo su imperio. Saludos. Decreto que todos deben temblar y temer ante el Dios de Daniel, en cada parte de mi reino, porque su Dios
Es el Dios vivo e inmutable, cuyo reino nunca será destruido y cuyo poder nunca terminará. Él libera a su pueblo, los preserva del daño. Él hace grandes milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro el persa. Llegamos esta mañana a la última de las historias sobre Daniel en el libro de Daniel, a pesar de que estamos solo a la mitad del libro. El próximo domingo comenzamos con un material mucho más difícil, las visiones y los sueños de los capítulos 7 al 12. Y eso estirará nuestros cerebros. Pero espero que también estire nuestras almas. Esta última historia de Daniel la saben tan bien que la mayoría de ustedes podría levantarse en este púlpito y predicar en mi lugar esta mañana. Ustedes conocen la historia de cómo Daniel fue arrojado a la guarida de los leones y fue salvado por Dios. Pero quiero comenzar diciendo que estamos lidiando aquí con hechos y no con ficción. Hay un número creciente de eruditos y críticos de la Biblia que dicen que esta historia es una leyenda que fue inventada y es el tipo de leyenda que se hace alrededor de cualquier gran hombre después de que él se ha ido. Es principalmente por esta razón, y lo menciono en caso de que alguien use esto en una discusión con ustedes sobre Daniel. Dicen que no hay rastro alguno del rey Darío en los registros seculares. Los arqueólogos nunca han encontrado su nombre y de hecho los registros dicen que Ciro el Persa fue el primer rey de Babilonia después de la derrota del rey de Babilonia. Por lo que los eruditos y críticos casi han rayado en lo malicioso y lo vicioso en sus críticas a Daniel 6. Esto llevó a un querido cristiano a escribir un libro llamado Daniel en el pozo de los críticos. Y creo que Daniel saldrá de ese pozo tan bien como salió del otro. Curiosamente fue exactamente el mismo problema que los críticos encontraron con Daniel 5. Dijeron que no había rastro alguno del nombre Belsasar fuera de la Biblia y por lo tanto no creían que existiera. De hecho, los registros seculares dicen que un hombre llamado Nabónidos fue el último rey de Babilonia. Y no Belsasar. Les dije el domingo pasado por la mañana cómo se solucionó esto. Ahora los arqueólogos han descubierto el nombre Belsasar inscrito en escritura cuneiforme en una tabla de piedra. Y se ha demostrado que los críticos estaban equivocados sobre el capítulo 5. Tengo que ser absolutamente honesto con ustedes y decirles que el nombre de Darío aún no ha aparecido en los registros seculares. Pero, francamente, habría pensado que lo que sucedió con el capítulo 5 debería mantenernos callados sobre el capítulo 6. Esperemos un tiempo y dejemos que los arqueólogos sigan cavando con sus palas. Este tipo de ataque a la Biblia generalmente será neutralizado por el tiempo. Si solo nos aferramos un poco hasta saber más y no sacamos conclusiones precipitadas, nos encontraríamos inclinándonos ante la palabra de Dios. Así que, en este momento no hay evidencia fuera de la Biblia para el rey Darío. Pero antes no teníamos para Poncio Pilato, no teníamos para Belsasar y una multitud de otros. Y ahora se ha demostrado que todas estas son personas reales. Así que estoy preparado para esperar. Estoy preparado para esperar un poquito. Creo que estamos lidiando aquí con hechos, no con ficción, y que un día descubriremos que Darío era un personaje real. Y ciertamente descubriremos que Daniel lo era. Y creo que los leones también. Ahora, la característica más extraordinaria de este capítulo es algo de lo que nunca me di cuenta hasta hace relativamente poco tiempo, cuando realmente me metí en el libro. Y es la maravillosa verdad de que Daniel tenía más de 90 años cuando sucedió esto. Y pensamos que 90 años es maravilloso si uno está sobreviviendo. Y especialmente los hombres, no somos el sexo más fuerte después de los 65. Y el hecho de que no esté senil es aún más maravilloso. Y el hecho de que sea el primer ministro es aún más increíble y que no se aferró al cargo mucho después de que fuera demasiado mayor para hacerlo, sino que lo llamaron a esta oficina con más de 90. Con todo un imperio con el cual elegir una persona, un emperador que quiere un trabajo hecho eficientemente elige a un hombre de 93 años. Es porque es un hombre íntegro, un hombre en quien hay un espíritu excelente, dice la Biblia. Un hombre que puede ser confiado, un hombre que tiene capacidad con energía.
un hombre que todavía se está fortaleciendo y ha visto a todos los reyes ir y venir. Teníamos un hombre así en nuestra antigua iglesia. Tenía 92, 15 días más o menos que Churchill, pero casi la misma edad en ese momento. Y cuando le dijeron que Churchill había muerto, dijo, bueno, no me sorprende, ha sido un gran fumador y bebedor toda su vida. Y siguió y siguió. Nuestro querido amigo Joe Stevens fue al jardín y tropezó con un rastrillo del jardín y entró furioso en la casa y dijo, ¿quién dejó ese rastrillo ahí? Podría haberme roto la cara de por vida. Ese era su espíritu. Y él era otro Daniel, porque Joe Stevens era un hombre que había caminado con el Señor y vivido con el Señor y orado al Señor a través de su vida. Y es tremendo cuando conoces vivo a Daniel, un hombre que todavía se está fortaleciendo, todavía sigue siendo testigo, sigue caminando con su Dios. Por supuesto, no siempre se les da a los santos tener una larga vida, pero a aquellos a quienes Dios les da este regalo, qué maravilloso testimonio pueden dar hombres como estos. Así que desháganse de las fotos de la escuela dominical que muestran a un joven bastante inteligente que está recostado con la cabeza en un lindo león en la guarida. Piensen en un hombre de 93 años, un hombre que ha estado caminando con el Señor desde sus primeros años. Un hombre que desde que tenía 16 años demostró que eligió el camino de Dios en lugar del camino del mundo. Un hombre que ha caminado con el Señor todos estos años y por eso ha sido elegido para encabezar el servicio civil del nuevo imperio medo-persa. Probablemente hay una persona en la congregación esta mañana, no sé si está aquí o no, pero pronto nos dejará porque va a un puesto muy importante en una ciudad de Midlands, en el servicio civil. Y le pregunté si me mostraría la solicitud para el puesto, porque escuché algo al respecto. Y efectivamente, ahí estaba. No lo tengo conmigo en el púlpito, pero cuando escribió para postularse para ese puesto y tuvo que decir cómo se prepararía para organizarse, citó a Daniel 6, a esos futuros empleadores suyos, y les dijo, bueno, aquí hay un presidente del Antiguo Testamento haciendo una buena organización, y creo que este es el tipo de administración que me gustaría establecer en la ciudad, si consigo el trabajo. Funcionó. Y creo que es genial que Daniel 6 pueda conseguirle a alguien un trabajo en administración pública hoy. Pero sí, aquí está el fundamento bíblico para una buena organización. Y Darío, el nuevo conquistador, quería organizar el imperio bien. Lo dividió en 120 distritos y cada uno de ellos tenía una persona sobre ellos que gobernaba. Y luego 3 presidentes sobre los 120 y lo había organizado bien. Y lo que estaba tratando de erradicar era la corrupción. Leyendo entre líneas del hebreo original dice esto, que había un montón de cosas en la palma de la mano de la gente. Ya saben, y el dinero habla demasiado. Él quería una administración que estuviera por encima de la corrupción. No quería fugas y falta de honestidad en sus dominios. Así que organizó deliberadamente el imperio de esta manera. Y dijo, ¿a quién puedo elegir para dirigir mi administración? Y cuando buscó en el imperio encontró un hombre de Dios para hacer esto. Yo estaba hablando con un hombre esta semana y me dijo algo muy devastador para mí. Dijo, si quisiera un asistente confiable en mi firma, no elegiría a uno que va a la iglesia. Algo devastador, para decir. Debo haber tenido una experiencia muy desafortunada, pero eso es lo que me dijo. Por otro lado, me han dicho algunas cosas hermosas en otros lados. Lo recuerdo, en la Royal Air Force, un hombre que tocaba nuestro pequeño armonio en la cabaña en el desierto donde rendíamos culto todos los domingos, estaba en el departamento de cuentas. Estaba hablando con el oficial a cargo de ese departamento y le dije, uno de los muchachos que está en nuestra iglesia trabaja para usted. Y él dijo, ¿quién es? Le dije, fulano de tal. Y él me dijo, el mejor hombre de mi departamento. El mejor de mi departamento, un gran testimonio. El testimonio de Daniel aquí fue claro y fue elegido para encabezar la presidencia debido a sus cualidades. Pasemos ahora a la historia. Si te ascienden es probable que provoques celos. Sé que esta situación ha afectado al menos a otro miembro de la congregación aquí. Es muy fácil cuando te ascienden. Es casi seguro que otras personas estarán envidiosas y no les gustará tanto como antes, cuando trabajabas junto a ellos. Y especialmente si eras diferente. No vale la pena ser diferente en nuestro mundo, y si eres un hombre de Dios, serás diferente. Y no tengo duda de las 3 razones por las que otros funcionarios del servicio civil de Darío comenzaron a tener mucha envidia y malicia hacia Daniel. Razón número 1,
había sido ascendido y ellos no. Y considerando su edad, este viejo, ¿quién podría elegir a este hombre mayor? No es fácil tener alrededor de 40 años, con familia numerosa para cuidar, y trabajando para ascender y ver a un hombre de 93 conseguir el trabajo. Puedes sentir todos los sentimientos por eso. La segunda razón sería su nacionalidad. Era un extranjero. Quiero que se imaginen que alguien, digamos, de Jamaica, de las Indias Occidentales, se elija para ser la cabeza de nuestro Ministerio Exterior. Supongo que habría una gran cantidad de discusiones en Whitehall. Y la tercera razón es que no se podía cobrar sobornos y Daniel estaba impidiendo la corrupción. Y por lo tanto, comenzó a detenerse y estas tres cosas combinadas causaron verdaderos enemigos a Daniel y comenzaron a reunirse en una asociación para conspirar contra este hombre. ¿Cómo nos deshacemos de él? Aquí viene lo más maravilloso de este capítulo. No creo que lo más maravilloso sea que los leones mantengan la boca cerrada. Creo que lo más maravilloso es que estudiaron a Daniel con detenimiento y de cerca y no pudieron encontrar ni una sola cosa que pudieran acusarlo. Es maravilloso, no hubo error en él, no hubo faltas, no hubo problemas en él, no hubo errores. Lo que está diciendo aquí es que una comisión de agentes del gobierno establecida para investigar los antecedentes de Daniel no pudo encontrar nada en ninguna parte de toda su vida. No pudieron encontrar ningún testigo que dijera que hizo esto o hizo lo otro. ¿No es una situación increíble a la luz de lo que está sucediendo en los estados hoy? Entraron en sus antecedentes, estudiaron todo lo que había hecho en el imperio, cada puesto que había ocupado, y tuvieron que admitir que no pudieron encontrar una sola cosa que podría hacerse estallar o exagerar o inflamar, que podrían usar como una excusa contra Daniel. Entonces dijeron que solo había una manera de hacerlo, y esa era usar su religión. Déjenme contarles un incidente de mi padre. Esto sucedió cuando fue ascendido, y cuando le dieron cierto trabajo como profesor en una universidad, porque era cristiano y porque salía a predicar, había quejas. Finalmente se presentó una denuncia ante el jefe del departamento de que su actividad como cristiano estaba causando que su trabajo sufriera y que su predicación seguramente afectaría su disertación como profesor. Y ellos dijeron esto. Así que mi padre fue llevado ante el jefe del departamento. Y ¿saben lo que sucedió? Alguien simplemente señaló que mi padre siempre fue el primero en llegar a su oficina el lunes por la mañana, antes que nadie. Y toda la acusación se vino abajo. Así. Pero bueno, estaban tratando de atacarlo por el lado religioso, estaban tratando de inventar algo y decir que predicar el evangelio estaba causando que las clases sufrieran. Pero fue ese testimonio que alguien más dio, siempre primero en la oficina, antes que todos los demás. Antes que los que pasaron el domingo en la orilla del mar o lavando los autos o haciendo jardinería. Son cosas importantes las que estamos viendo ahora. Y entonces dijeron, miren, no podemos encontrar nada para culpar a Daniel excepto por su religión. ¿Cómo podemos atraparlo en esto? Podemos decir algo como que su religión está afectando su trabajo. Y comenzaron a tramar y saben que el complot es diabólico. Satanás es tan sutil que conoce el punto débil de todos. Y el punto débil de Daniel, desde el punto de vista de Satanás, era su vida de oración. Y el punto débil del rey Darío era el orgullo. Y Satanás puso dentro de las mentes de estos hombres un complot diabólico que seguramente triunfaría porque se basó en el orgullo de Darío y la oración de Daniel. Y esas eran dos cosas que estaban y juntaron las dos y lo lograron. Ahora veamos cómo se resolvió el complot. Fueron al rey Darío y dice que se abalanzaron sobre él. Todos entraron en la habitación como si estuvieran muy emocionados. Y dijeron, rey Darío, hemos tenido una gran idea. Queremos sugerirle algo que realmente establecerá tu reinado en nuestra tierra. Queremos sugerirle que se convierta en el sumo sacerdote de todas las religiones del imperio. Que durante un mes entero toda la oración esté dirigida a usted. Tales cosas nos parecen extrañas, como ustedes saben, pero
El martes pasado tuve el privilegio de almorzar con el Dalai Lama y me pareció muy extraño que la gente considerara a este hombre como un rey Dios. Simplemente no podía haber pensado en orarle a él de ninguna manera. Me parecía extraño que solo era un hombre y un hombre por quien Cristo murió. Pero cuando hablas y cuando lees libros sobre la vida tibetana, te das cuenta de que su creencia es que este hombre es una encarnación de un Dios y que él es el gran sumo sacerdote de su religión y que la oración debe ser dirigida a través de él. Y de hecho, no supe hasta demasiado tarde que debería haberle dirigido mis preguntas a través de un lama, de otro sacerdote, el jefe de la religión. Yo seguía haciendo preguntas directamente a él. Le di una copia de la Biblia viviente, por favor oren para que él la lea y para que la estudie. Oren, para que el Espíritu Santo abra su mente a esta maravillosa verdad. Como ven, aquí había un rey que era un Dios, una encarnación, y era por lo tanto venerado, incluso adorado. Y no es una idea extraña en esa época, es simplemente extraño para nosotros. No pensaríamos en decir durante un mes, todas las oraciones deben estar dirigidas a Ted Heath. Ven que inmediato la idea le parece ridícula. ¿No es así para nuestro mundo occidental? Esto puede decir algo sobre nuestro mundo occidental también. Sin embargo, esta idea de sugerir esto era muy normal para el rey. Estaba diciendo que se convertía en el sumo sacerdote de todas las religiones y podía unir al imperio y la gente vendría y oraría a través de él. Y Darío pensó que era una gran idea. Pensó que sería un Dios rey y apelaron tremendamente a su vanidad y lo consiguieron. Solo dijeron una pequeña mentira para lograrlo. ¿Saben cuál era la mentira? ¿Cuál fue la mentira? Levanten la mano, si lo saben. Simplemente levanten la mano. Bueno, 4 de ustedes lo saben. Ellos vinieron y dijeron, todos estamos de acuerdo. Y deberían haber dicho todos menos uno. ¿Saben? Esto es todo lo que necesitaron decir para conseguirlo. Y tocaron su vanidad. Darío dijo, bueno, este es un gesto muy decente, que quieran tratarme como Dios rey. Bueno, hagámoslo. Una buena idea. Uniremos todas estas religiones y seré el sumo sacerdote de todas. Defensor de la fe se puede añadir a mis títulos. Y ustedes saben qué pasó. Lo firmó. Apurado. Esto trae una lección. Número 1, la prisa. Se nota que todos nosotros, a Satanás le gusta hacer las cosas deprisa. Odia que vayamos a dormir meditando un problema. Odia que lo pensemos bien, que meditemos en las implicaciones y consecuencias de lo que estamos haciendo. Créanme, las decisiones que la mayoría de nosotros hemos tomado y que lamentamos han sido decisiones que tomamos apresuradamente. La gente incorrecta nos apresuró a tomarlas y nos atrajo, encajaba con nuestras ideas, así que dijimos, bien, hagámoslo. Y el rey sacó su bolígrafo de inmediato y dijo que firmáramos. Muy bien. Y se firmó y se hizo. No sabía lo que iba a pasar como resultado. La otra mitad de la trama dependía de Daniel, de la oración, de su oración. Aquí vamos a tocar uno de los secretos de este hombre de 93 años. ¿Cuál era su secreto? Su secreto no solo era que comía buenas comidas para su cuerpo, que era vegetariano. Saben que eso no es un principio, pero sí, porque lo hizo en esa tierra. Había vivido de verduras y agua en lugar de carne y vino para su vida. Pero su gran secreto era que tenía 3 buenas comidas espirituales al día. Ese era su secreto. Por la mañana, al mediodía y por la noche. 3 veces al día Daniel decía, mi alma tiene que ser alimentada. Y él la alimentó. Aquí vamos a aprender algunas cosas sobre la vida de oración de Daniel. En primer lugar, cuando oraba 3 veces al día, como era su costumbre, amigos, no empezó a orar cuando llegó el problema. Su oración era la columna vertebral, en lugar de un manotazo de ahogado. ¿Entienden la idea? No esperó a que la tormenta llegara para tirar el ancla. Ya estaba anclado. Oró antes de ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, cuando lo arrojaron a la guardia de los leones, simplemente siguió orando. Me encanta esta declaración de que Daniel simplemente siguió con normalidad. Ahora, hay 2 reglas en la Biblia sobre la oración. Número 1, cierra la puerta. Número 2, abre la ventana. Quiero decir un poco más sobre estas 2 reglas. Cuando oren, entren en un lugar en privado, en secreto,
donde nadie pueda verlos. A veces he advertido a los jóvenes que van a las Fuerzas Armadas contra el consejo que les da su iglesia. Les dicen a menudo, muchas veces un cristiano mayor, cuando entres en el cuartel, cuando te metas en las fuerzas la primera noche, arrodíllate frente a todos, levanta tu bandera, pon tu bandera. Pero Jesús dice que esa no es la manera de mostrarle a la gente que eres cristiano. No ores en público. Cuando estás en un café, das gracias antes de una comida. Bueno, puedes decirlo con los ojos abiertos cuando estás en un café y decírtelo a ti mismo. No exhibas tu oración. Es lo más peligroso que puedes hacer. Porque si lo haces, te darás cuenta de que estás pensando más en la gente mirándote a ti de lo que le hablas a Jesús. Más de la gente que a la persona que te escucha. Así que Daniel subió a su dormitorio que estaba en el techo y cerró la puerta, que es la primera regla en la oración. La oración no debe ser vista o conocida por nadie más. Cerrar la puerta. Jesús dijo, enciérrate con Dios. Pero luego abran sus ventanas hacia Jerusalén. Daniel estaba haciendo algo que la Biblia le había dicho que hiciera, porque el rey Salomón, cuando se construyó el templo, oró algo como esto. Señor, cuando tu gente sea llevada a una tierra lejana debido a su pecado, si ellos oran hacia este lugar, escucha desde el cielo y sálvalos. ¿Oras abriendo tus ventanas a Jerusalén? No la de la tierra, sino la del cielo. Creo que es un gesto muy útil orar con las rodillas dobladas, pero la cabeza en alto, así como Daniel oró, con la cara puesta hacia el lugar donde sabía que Dios estaba. Un niño pequeño me dijo una vez, después de un servicio que había tomado, dijo, ya sé dónde está Dios. Y cuando se lo pregunté al niño, él dijo, está en la parte de atrás de la galería, en la iglesia. ¿Por qué crees que está allí?, le pregunté. Porque ahí es donde mira la cara del predicador. Es interesante. De hecho, cuando Jesús oró, levantó los ojos al cielo de rodillas y la cabeza levantada. Así es como Daniel oró. Puerta cerrada, ventanas abiertas. En otras palabras, dale la espalda al mundo, cierra el mundo, pero ábrete a Dios. Así se ora. Y te das cuenta de que Daniel, sabiendo que estaba a punto de ser arrojado al foso de los leones, comenzó su oración con la palabra gracias. Gracias. Si notas en la Biblia, él oró con acción de gracias, porque estaba agradeciendo a Dios por los leones, por el decreto para sus enemigos. Creo que así fue. ¿Han descubierto el secreto de alabar a Dios cuando estás en una dificultad? ¿Han descubierto el secreto de querer realmente decir, por favor, y aprender a decir gracias, gracias, gracias? Este tremendo secreto de la oración. Si estudian esta pequeña sección sobre la enseñanza de Daniel, sobre la oración, descubrirán el secreto de un hombre de 93 que va directamente al foso de los leones. Daniel era un Daniel en su habitación antes de ser un Daniel en la guarida. Esa es la lección de Daniel 6. Así que imaginen la escena de Daniel en su habitación, la puerta cerrada, las ventanas están abiertas y al techo del lado hay una multitud de personas mirando a través del tragaluz, esperando que él ore. Lo único de lo que están bastante seguros es que Daniel obedecerá a Dios en lugar de los hombres. Solo pueden atraparlo debido a su integridad. Maravilloso. Estaban seguros de que oraría, y lo hizo. Hay momentos en que los cristianos tienen que violar la ley. Hay momentos en que los decretos de los hombres deben dejarse de lado. Hay momentos en los que debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Y este es uno de ellos. Y si se aprobara una ley que nos prohibiera reunirnos en este país, ya que las leyes así ya se aprobaron en otros lugares, entonces tendríamos que reunirnos incluso si eso significara la misma cosa que la oración de Daniel antes de los leones. Ahora veamos la segunda mitad de la trama. Una situación imposible que parece que no hay manera de salir. Y en esta situación está Darío. Veo en esto al presidente Nixon. ¿No es sorprendente cómo este libro es tan relevante aquí y hoy? Es la triste situación de un gobernante de un país atrapado y atado en su propio sistema legal, buscando salir de la red a través de sus propios asesores legales. No estoy haciendo juicio sobre Richard Nixon esta mañana, solo voy a decir esto. Hay algo terriblemente triste acerca de un gobernante enredado.
tal vez por sus propias decisiones equivocadas, pero enredado en su propio sistema legal. Nabucodonosor nunca habría sido atrapado como Darío. Nabucodonosor simplemente habría abolido la ley, pero aquí está en la posición de que, hablando en serio, a los ojos de Dios, Nabucodonosor era mejor soberano que Darío, porque Nabucodonosor hizo leyes a las que no estaba atado. Pueden pensar que eso es inmoral, pero de hecho, a los ojos de Dios, la visión de un gobernante que está a merced de su pueblo no es una vista muy agradable. Dios no aprueba eso. Por lo tanto, debemos tener cuidado al juzgar al presidente Nixon para que no hagamos el juego de caer en las manos de Satanás al desprestigiar a los que están en autoridad. Pero ven que Nabucodonosor era un soberano de oro, como vimos en el capítulo 2, y realmente reinó, y no habría permitido que sus propias leyes lo obligaran a hacer algo inmoral. Habría dicho que estaba mal y aboliría la ley. Pero no fue así con Darío. Darío está en un paso abajo en la escala de soberanía de Dios, y Darío hizo una ley, y dice que la ley de los medos y los persas no puede ser alterada. No puedes despedir al fiscal, y no puedes destituir a la comisión, y no puedes salir de esto. Hiciste la ley y te ataste. Darío no era un hombre lo suficientemente grande para decir, la ley que hice estaba equivocada, y tomé una decisión equivocada. Y saldría de esta situación, y lo haría con poder soberano. Pero él no era un hombre lo suficientemente grande. Y toda la noche hubo reuniones secretas en su Casa Blanca con sus asesores legales, y toda la noche se esforzó tanto por encontrar una laguna jurídica, encontrar otra ley para sacarlo de ella. Y todo el tiempo podría haber dicho, soy responsable ante Dios, e hice lo incorrecto al firmar este decreto, y es mejor para mí violar mi propia ley que echar a Daniel a los leones. A veces tenemos que romper nuestros tontos juramentos y promesas que nos han llevado a cometer malas acciones. Hay muchos casos en la Biblia como este. ¿Recuerdan al hombre que tontamente prometió que si Dios le daba la victoria, el primer ser vivo que viera en su granja cuando llegara a casa sería sacrificado a Dios? ¿Recuerdan a ese hombre tonto que hizo un juramento a Dios? ¿Y saben que cuando regresó a su granja después de la batalla, el primer ser vivo que vio fue su propia hija? Y la Biblia habla sobre la locura de hacer juramentos inmorales. Darío podría haber salido de esto si hubiera sido un hombre lo suficientemente grande como para decir que solo era responsable ante Dios. Pero cuando vio los 120 sátrapas y los 2 presidentes, dijo, debo encontrar una salida legal a esto. Y me temo que no pudo. Y llegó el día o la noche, cuando arrojó a Daniel a la guarida de los leones. Pobre hombre. La única pequeña esperanza, la única pequeña chispa de fe en el corazón de Darío fue esto. Le dijo a Daniel, tal vez tu Dios te ayudará. Tal vez tu Dios pueda librarte. Si oyó hablar de Sadrach, Mesach y Abednego, no lo sé, pero él dijo, Daniel, estoy atrapado. Pero ora a tu Dios y él podría hacer algo. Y entonces nosotros nos encontramos a Daniel en la guarida de los leones. Mi sentido del humor entra en este punto. Aquí está el rey que se sentó toda la noche viendo la televisión, o su equivalente de entonces. Dice que trajeron bailarinas, trajeron música, probaron todo tipo de entretenimiento, y él se sentó, se tomó sus pastillas para dormir, se fue a la cama, se tiró, dio la vuelta y no pudo conciliar el sueño. No es de extrañar que el hombre estuviera atrapado. Y creo que algo más estaba sucediendo en la guarida del león. Imaginen un pozo con 2 compartimientos y una puerta en el medio. Y solían atraer a los leones a uno u otro lado con comida para limpiarlo. Y había un agujero en la parte superior. Y solían bajar a las víctimas con eslingas de cuerda debajo del brazo. Y luego había una puerta en el costado por la que se podía entrar. Cuando arrojaron a Daniel en esa guarida, sellaron esa puerta en el costado con una piedra, el sello del rey, lo que me recuerda algo, ¿no les recuerda? Qué tontos son los hombres al pensar que pueden sellar una guarida o una tumba. Y como Jesús salió de la tumba, Daniel salió de esa guarida. Y el pobre rey daba vueltas en su cama. Supongo que Daniel estaba durmiendo, un rato agradable en la esquina de la guarida. Y creo que todos los leones estaban en la otra esquina. Porque créanme, los animales a veces son más conscientes de las cosas sobrenaturales que los seres humanos.
He conocido situaciones en las que un animal ha sido consciente de espíritus sobrenaturales y en los que los hombres no lo han notado. Balaam azotando su asno para seguir bajando en el camino y el asno no se mueve. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay un ángel parado en el camino. Y los animales son extraordinariamente sensibles. A veces antes de un terremoto, los perros y los gatos comenzarán a hacer ruidos extraños y los animales corren. Son sensibles y dicen que Daniel no estaba solo. Había un buen espíritu de Dios que estaba entre Daniel y los leones. Los leones se quedaron en su rincón. La explicación de Spurgeon de que los leones no se comían a Daniel porque la mayor parte de él era piel y huesos es probablemente un poco de mala exégesis. La verdadera razón era que esos leones eran sensibles al poder sobrenatural. Ángeles se interponían entre Daniel y los leones. Estaba leyendo un libro misionero hace unas 3 semanas y en él decía que un hombre de Dios tuvo palabra para ir a visitar cierto pueblo y predicar. Para llegar tuvieron que vadear un río y el río estaba infestado de cocodrilos. Y la gente que estaba con él lo vio vadear el río y vio que los cocodrilos venían directamente hacia él y que surgían a través del agua nadando directamente hacia él. Y este hombre simplemente dijo en voz baja a los cocodrilos, en el nombre de Jesús, váyanse. Y los que miraban vieron que los cocodrilos se dieron la vuelta y se alejaron de ese hombre. Vemos que Dios está en control. Los daríos de este mundo no son nada. Cuando Dios está en control e interviene sobrenaturalmente, ni los animales ni los hombres pueden tocar a un hombre de Dios. De hecho, Jesús dijo que puedes recoger serpientes. Eso no nos enseña a ir por ahí recogiendo todas las serpientes que vemos, sino que dice que nos puede proteger. David Livingstone fue atacado por leones en la selva, pero Dios estaba con él. Años después, cuando su cuerpo fue llevado a la costa de África y enviado de vuelta aquí, para ser enterrado en la abadía de Westminster, había muchos escépticos que dudaban si era David Livingstone, hasta que vieron las marcas de las garras del león en su cuerpo. Entonces supieron que era David Livingstone. Y allí en la abadía de Westminster yace un hombre de Dios que fue liberado de los leones en África. Eso no quiere decir que todo el mundo sea librado de los leones. Por cada David Livingstone, por cada Daniel, ha habido cientos de hombres y mujeres que han sido arrojados a los leones en nombre de Cristo y han sido desgarrados miembro a miembro mientras cantaban himnos a nuestro Señor. Estuve en las ruinas del Coliseo, en el centro de la ciudad de Roma, y he pensado en la sangre de los cristianos que fluyó en esa arena. Cuando bajé, miré las guaridas de los leones ahí. Si Dios tiene diferentes maneras de tratar con la gente, pero puede enviar a su ángel para cerrar las bocas de los leones. Y ellos perdieron su apetito esa noche. Ahora veamos la dramática escena. El rey llega antes de que amanezca, no ha pegado ojo. Y dice que corrió a la cueva. El hombre está pálido, ojeras bajo los ojos. Corre hacia la guarida y llega y grita en la oscuridad, Daniel, Daniel. Y es una pregunta retórica, no espera una respuesta. Daniel, ¿tu Dios hizo algo por ti? Y hay una voz. Daniel dice en voz baja, Darío, no hice nada malo contra ti, no he hecho nada malo en contra de Dios. Así que sigo aquí. ¡Qué momento! Y bajaron las cuerdas y lo subieron de vuelta. Darío, lleno de furia, realmente vio ahora dónde estaba parado y cómo había sido atrapado por hombres maliciosos. Y ordenó que los tiraran a ellos. Echadlo. Ellos creen en sus dioses, veamos lo que sus dioses pueden hacer. Échenlos. Suena vicioso, suena un acto de venganza. Y sin embargo, creo que si vivieran en el Medio Oriente, entenderían esta reacción. Y hay justicia poética en eso. Fueron perfectamente felices de arrojar a un hombre de Dios de 93 años a los leones y verlo desgarrado miembro a miembro. Terrible final. Se alegraron con eso, así que hay justicia poética en lo que dijo Darío. Y dijo que cuando bajaron a los hombres a la guarida, los leones se abalanzaron sobre ellos y desgarraron sus miembros en pedazos, aún antes de que sus pies tocaran el suelo. Demuestra que los leones estaban hambrientos de todos modos. Y así llegaron al final al que llegarán todos los enemigos del pueblo de Dios.
Tiemblo por cualquiera que se ponga en contra de un hombre de Dios, porque tendrá un final terrible, y todo lo que desee sobre el hombre de Dios se vuelve contra sí mismo. El resultado es que el Dios de Daniel es exaltado. Eso es lo mejor de la historia. Esta historia no es para que alaben a Daniel. Es una historia que termina diciendo, ¿no es un Dios maravilloso? Es un Dios que libera a su pueblo. Es un Dios cuyo reino es eterno. Es un Dios cuyo poder es ilimitado. Y el rey Darío envía un decreto a todo el imperio. El Dios de Daniel debe ser temido y adorado. Aquí está el hombre que se creía de Dios y que quería que la gente le orara. Y está diciendo, oren a este Dios. Y Dios ha humillado a este hombre a través del testimonio de un santo de 93 años. Piensen en cómo Dios podría hablar a través de ustedes. Hay leones que vas a enfrentar. Seamos serios. Hay leones en forma de hombres. Cuando Pablo de Tarso fue juzgado en Roma, todos lo abandonaron. No tuvo ningún testigo para la defensa. No hubo ni uno. No sé de dónde fueron los cristianos cuando abandonaron a Pablo, pero tenían miedo de ser atrapados. Pero cuando Pablo fue a ser juzgado en Roma, se quedó en la oscuridad y los jueces dijeron si había testigos a favor del acusado y no había ninguno. Ni uno. Y sin embargo el veredicto fue de no culpabilidad y fue liberado. Y siguió viajando y escribiendo más cartas. Y cuando escribió a Timoteo estaba escribiendo una carta después de su encarcelamiento en Roma, después de su liberación. Y hablando del juicio, dice, cuando fue juzgado, nadie me apoyó, pero Dios me libró de la boca del león. ¿No es una afirmación tremenda? Porque de hecho se usaban leones en Roma como castigo. Arrojaban a la gente a los leones, pero Dios me libró de la boca del león. Creo que se refiere al emperador romano. Cuando estás solo, atrévete a ser un Daniel, atrévete a estar de pie solo, y Pablo estuvo solo en el tribunal de Roma, y Dios lo libró de la boca del león. Hay otro león que quiero mencionar porque lo van a encontrar esta semana. Simón Pedro, escribiendo su carta, dijo, el diablo es como un león que merodea, que anda por ahí buscando a quién devorar. ¿Qué harías si salieras de este edificio esta mañana y vieras un león justo afuera? ¿Qué harías? ¿Han oído hablar de los dos leones que estaban caminando por la calle Oxford en Londres? Y uno le dijo al otro, pensé que este lugar debería estar lleno de gente. ¿Ven? Si hubiera leones a nuestro alrededor, les diré lo que haríamos. Estaríamos mirando una leona liberada por accidente en Kent hace 1 o 2 semanas y la policía recorrió la zona con parlantes diciendo que se quedaran dentro de las casas. Cuando viajé por la vía férrea de Mombasa a Nairobi, me dijeron que cómo ese ferrocarril se construyó y había tantos leones que fue la mayor dificultad en la construcción de ese ferrocarril. La mitad de los hombres tuvieron que quedarse de guardia por culpa de los leones que merodeaban para conseguir que el ferrocarril se construyera. Vigilar y vigilar. Y ya saben lo que dice Pedro en su carta. Vigilen y oren. Porque el diablo es como un león que merodea en busca de alguien a quien devorar. Van a ser arrojados al león esta semana. Viven en el mundo del diablo y él es como un león al acecho. Y es simplemente inseguro para ustedes estar vagando por este mundo con ese león merodeador. Yo les diré que de la misma forma que Daniel se encontró con esos leones, es la forma en que nosotros nos encontraremos con este. De la misma manera, en ese dormitorio, con la puerta cerrada y la ventana abierta, que está en la cara que mira hacia Jerusalén. No importa tu posición, solo da gracias a Dios. Que cuando Daniel subió en la escala social y en la autoridad, su religión nunca se resintió. Siguió construyéndose a sí mismo para el día en que iba a llegar cuando la crisis vendría y él sería arrojado de ese antro. ¿Qué lección es esta para nosotros? Y el diablo es como un león que merodea. Necesitas las huestes de Dios entre ti y esa inteligencia maligna. Pero créanme, la palabra de Dios dice que los ángeles pueden cerrar la boca de ese león.
y no pueden tocar a los Danieles. Atrévete a ser un Daniel, atrévete a estar solo. Oremos. Dios, ninguno de nosotros sabe a qué crisis nos vamos a enfrentar esta semana que viene. Ni uno de nosotros tiene idea de lo que el diablo va a hacer. Y Señor, tenemos un miedo saludable de su poder. Pero enséñanos a temerte más. Y enséñanos a hacer lo que hizo Daniel y a creer en ti para enfrentarnos a esos leones. Y saber que eres capaz de mantener lo que te hemos encomendado. Que no importa lo que nos haga, los ángeles del Señor acampan alrededor de esos que te temen. Señor, sea cual sea la edad que tengamos cuando lleguemos a la gran crisis de nuestra vida, cuando estemos completamente solos, cuando todos los hombres estén en contra nuestra, prepáranos, Señor, para eso, para que un día en el mismo cielo podamos dar la mano a Daniel y decirle que nosotros también supimos que Dios libra. En tu nombre. Amén.